Cómo necesitamos que el Espíritu de Dios abra nuestros corazones. La semana pasada, antes de empezar esta enseñanza, la semana pasada hablaba de que la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Amados, qué importante es que cada uno de nosotros, no importando si vienes el día de hoy por primera ocasión, gracias a Dios, si estás aquí por primera ocasión, o si tienes 10, 15 años con nosotros, que hoy escuchemos la palabra de Dios con el corazón abierto, con el entendimiento abierto, para que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla plenamente. Amén. Quiero empezar esta enseñanza abriendo el libro o la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo número 1. Y quiero decirte que lo que vamos a leer a continuación es una profecía sobre las iglesias. Cuando Pedro habla pues esta verdad, está profetizando lo que va a suceder. Y como estamos hablando acerca de lo que Dios tiene que decirle a su iglesia, esta profecía es algo a lo que debemos de ponerle muchísima atención, porque es una profecía que tiene cumplimiento en las iglesias de los primeros tiempos, y por supuesto es una iglesia que tiene cumplimiento en nuestros tiempos. Por lo tanto, debemos de poner atención, dejar que la palabra nos ilumine. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Nos está diciendo que en medio de la iglesia se van a levantar personas que van a enseñar cosas falsas, que van a introducir dentro de la iglesia, que acordémonos que lo que alimenta la vida espiritual es la palabra, la enseñanza, así como lo que alimenta el cuerpo es el pan, así lo que alimenta el alma es la palabra, ¿ok? Nos está diciendo que ese alimento se va a adulterar, que esa verdad se va a adulterar. Y no solo dice eso, sino dice que muchos llamados, convocados por Dios para formar parte de su cuerpo, de su iglesia, van a seguir el camino que les van a trazar esos falsos maestros, y como consecuencia, la verdad misma, o sea, la doctrina de Dios, la verdad, va a ser criticada, va a ser censurada, va a ser blasfemada. Por eso tú ves hoy que muchas personas ya no están siquiera viendo en dónde se van a congregar, ya no quieren ser cristianas. ¿Por qué? Porque las iglesias en general, empezando por la católica, pero también por todas las evangélicas y por los diferentes grupos pseudo cristianos, lo único que han logrado con las falsas doctrinas y las falsas conductas es hacer que la gente ya no quiera saber de Dios. Entonces, esa palabra se está cumpliendo en nuestros días, y yo ocupo este pasaje para introducir la enseñanza de la cual voy a hablarte en esta mañana. Yo voy a hablarte hoy de una iglesia que está en el libro de Apocalipsis, es la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia, o a esta enseñanza le he puesto, cuando la iglesia tolera el pecado. La semana pasada vimos cuando la iglesia tolera las falsas doctrinas. Ahorita estamos en otro contexto y tenemos que entender el gravísimo peligro que amenaza nuestras vidas, que amenaza a nuestra eternidad. ¿Cuántos desean entrar a la vida eterna? Levanten su mano, por favor. Ok, estamos ante una gravísima amenaza, ante ese deseo genuino, sincero, de entrar a la vida eterna. Entonces, importante entenderlo, abrir nuestros corazones, que el Señor nos pueda hablar. Hagamos una oración. Gracias, Señor, porque estamos aquí, porque nos has visitado con tu espíritu durante la alabanza, nos has ministrado. Gracias por cada alma que hoy está aquí con nosotros, Señor. Padre,
danos luz a través de tu palabra, alumbra nuestros corazones, nuestro entendimiento. Y no solo eso, pon tu temor en nuestros corazones. Amado Señor, que el propósito por el cual tú escribiste esta carta se cumpla en nuestras vidas, de tal forma que al ver nuestros ojos, nuestros corazones se llenen de celo por tu santidad, por hacer tu voluntad y por no permitir que lo que amenaza a tu buen nombre o a tu gloria se introduzca en medio de nosotros, Señor. Amén. Bien, quiero hablarte de esta iglesia de Tiatira, que es una iglesia que podemos, yo quisiera antes de abrir la Biblia y antes de que tú puedas analizar el pasaje, ponerle un calificativo que tú me dirás si se cumple o no se cumple. Por cierto, por lo largo, estamos ante la carta de Apocalipsis a las iglesias, es la carta más larga, es la carta que tiene más detalles, es la carta que tiene más verdades que tenemos tomar. Por lo tanto, yo he decidido partir esta enseñanza en dos partes. Tomar una parte, la que podamos asimilar y aprovechar el día de hoy, y el próximo domingo tomar la otra parte para que lo podamos asimilar mejor. Entonces, estamos ante una iglesia reprobada y que ama al mundo. Así lo podemos ver. Dice Apocalipsis 2, versículo 18 al versículo 29. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré una estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, yo quiero decirles que esta iglesia que vamos a estudiar, de la cual vamos a hablar este día, se asemeja a la mayoría de las iglesias que hoy se llaman cristianas el día de hoy. Al 95% de las iglesias que tú puedes ver de aquí a tu casa, a las que te vayas encontrando en el camino, el 95% de esas iglesias, si no es que más, están descritas en este pasaje. ¿Qué es lo que describe? Ok, está describiendo iglesias, o a una iglesia que es tolerante con el pecado, que es tolerante con, aquí en particular en este pasaje, está haciendo un énfasis en dos pecados, en la idolatría y en la fornicación. Pero realmente describe el carácter de una iglesia cuando la iglesia está llena de obras, está llena de convivios, está llena de fraternidades, está llena de obras de evangelismo, pero al mismo tiempo dentro de ella hay una tolerancia al pecado. En este particular, pues muy endeble, muy tibia, muy frágil, muy cobarde para tratar
con un tema tan delicado como el pecado. Y amados, yo quisiera que podamos, perdón, aquí me disculpo por mi voz. Yo quisiera que no ignoremos. Alguno podrá decir, bueno, quizá podríamos dejar volar nuestros pensamientos y decir, bueno, ¿y esta iglesia no le habrá faltado instrucción? ¿No será un grupo de cristianos sinceros a los que les faltó instrucción y por lo tanto tenían entre ellos pecados pues que no habían sido corregidos? ¿No les haría falta una visita del apóstol Pablo o de Timoteo o de Tito para que corrigieran eso y cambiaran pues esa deficiencia que tiene? Amados, esta iglesia de la que está descrita aquí, en la cual, como yo te decía, están descritas muchas iglesias, pasó por alto las instrucciones básicas respecto del pecado. Si me permites recordar un poco lo que hemos estado enseñando, esta es la cuarta iglesia que tocamos del libro de Apocalipsis. Hemos hablado de la iglesia de Éfeso, hemos hablado de la iglesia de Esmirna, hemos hablado de la iglesia de Pérgamo, y esta es una iglesia muy cercana geográficamente a esas tres iglesias. Recordemos que esta iglesia en particular, al estar cerca de estas iglesias, es muy probable que haya tenido una influencia, y de hecho el libro de los Hechos, ahorita te voy a decir un poquito de eso, tuvo la influencia directa del apóstol Pablo. Es imposible que a esta iglesia se le hayan pasado por altos las instrucciones básicas que todo apóstol o que todo enviado para evangelizar le tenga que dar a un cristiano. Las instrucciones básicas las tenía. En una ocasión, los principales pastores, los principales apóstoles, se juntaron porque estaba habiendo confusiones doctrinales. En algunos casos a las iglesias se les quería llevar a guardar ceremonias que no tenían que estar obligadas a guardar. En algunos otros casos a las iglesias se les quería llevar a un libertinaje, y entonces los apóstoles se juntaron y les escribieron una carta en donde les dieron instrucciones básicas. Y veamos una de esas instrucciones básicas que tenía esta iglesia y que te aseguro debería de tener en sus fundamentos cualquier iglesia verdaderamente cristiana. Dice Hechos 15, versículos 28 al 29. Dice, porque eso es lo que escriben los apóstoles. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Fíjate cuáles son las instrucciones. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Fíjate la lista de instrucciones. Les está diciendo que se mantengan alejados de todo lo que tiene que ver con la idolatría. Ese ahogado, esa sangre, tiene mucho que ver con la clase de cultos paganos que estaban dándose en esos momentos. Era normal, era común que se les ofreciera sacrificios pues de animales, y que luego se invitara a participar de la comida que se le había ofrecido al ídolo. Y les dice, la carta quiere decir, apártense de esas cosas, y también les dice, apártense de la fornicación. ¿Sí? Amados, aunque en general yo quiero hablar del pecado, yo quiero hablar hoy del pecado en el cual en esta iglesia se hace un énfasis. Los apóstoles se tomaron la oportunidad de escribirles, apártense de la fornicación. ¿Quieres tener una correcta relación con Dios? Cuida que tu vida, cuida que en tu casa, cuida que en tu iglesia la fornicación esté muy lejos. Efesios 5:3 lo dice de esta forma. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice ahí? Ni aún
se nombre entre vosotros como conviene a santos. Para agradar a Dios hay ciertas cosas que ni siquiera deberían de estar en tela de juicio entre los cristianos. O sea, está haciendo énfasis en donde en ciertos pecados en los cuales los cristianos deberían de tener tal rechazo, tal repudio, tal aversión, que dice, ni siquiera en sus conversaciones debería de estar. No debería de estar ni en sus conversaciones, ni en sus diversiones, ni en sus pláticas, ni en sus recuerdos. Si lo tradujéramos a este tiempo, si el apóstol nos estuviera diciendo ahorita, vamos a apartarnos de la fornicación, él te diría, bueno, ¿estuviste metido en la fornicación? Bueno, olvídate de platicarnos tus historias pasadas, en donde estuviste con tus novios. ¿Estuviste metido en la fornicación? Bueno, borra de tu Facebook todas tus fotografías inmundas, en donde salías mal vestido, mal vestida. Las fotos en las cuales estabas con tu novio, con tu novia ahí besándote, abrazándote, sin tener un compromiso en un altar delante de Dios. O sea, la fornicación no es algo de lo cual debiéramos de enorgullecernos. Hoy este mundo se enorgullece de su libertad sexual. Amados, Dios pide pureza. Y hay aquí dos mensajes encontrados, que es bien importante que nosotros asimilemos el día de hoy. La Escritura dice, y te aseguro que no le faltó instrucción a esta iglesia, vamos, apártate y ni aún se nombre. Vamos, que tus hijos se acostumbren, o más bien no se acostumbren a estar platicando siquiera de esas cosas. ¿Sí? Si estuviera el apóstol escribiéndolo a nosotros en este día, diría, amado, que tus hijos no estén hablando de quién te gusta o quién no te gusta. Cuando tienen 10, 11, 12, 13, 15, que ya se van a casar. ¿Ya se van a casar? ¿No? ¿Qué tienen que estar hablando esas cosas? ¿Por qué? Porque estar alimentando esas cosas, ¿qué promueve? Dime una cosa, ¿a qué te lleva esa plática? Dime si no te lleva a una fornicación. ¿Sí, verdad? Dice un pasaje del Antiguo Testamento, no mires el vino cuando rojea en su copa, ¿verdad? ¿Quieres no fornicar? No te pongas a contemplar. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Y esa era la instrucción. Ni siquiera ese nombre. ¿Cuál era la razón? Yo voy más allá. Discúlpame que tome un tiempo extra para argumentar en contra de un pecado. Te voy a decir por qué. Porque tú tienes a un mundo que presiona, un mundo que se llama moderno, que dice que tiene una mentalidad moderna respecto de una forma de pensar acerca de lo que llama libertad. Permíteme argumentar con la Biblia para que nosotros, creo que la mayoría levantó su mano y queremos entrar en la vida eterna. La Biblia dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Y amado, podemos ser fornicarios de marca como lo son los seres humanos actuales, o sea, desde el Don Juan que tiene todas las mujeres que quiera, o la mujer que engaña a su marido, o podemos ser fornicarios más sutiles, de esos que nada más, de esa mujer que nada más que tiene a su marido, pero tiene un póster de Leonardo DiCaprio, y cuando está con su marido se está imaginando que está con Leonardo DiCaprio. O como esa jovencita que está soñando en su mente, no se atreve, pero está soñando en su mente tener relaciones con el artista de moda. Ella ya es una fornicaria. Según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿acaso el Señor Jesucristo no enseñó que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? ¿Verdad que sí? Ella ya lo es. Ella ya lo es. Entonces, la Escritura dice, la fornicación debe estar muy lejos de la iglesia. Y aquí está la razón del mandamiento. Yo quisiera que la meditemos. Y al entender este pasaje, vas a entender por qué a los jovencitos se les aconseja no tener novio. Vamos a verlo. Primera de Corintios 6, versículos 15
al 20. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado, si nos dedicáramos así, yo podría hacer de este pasaje 3 enseñanzas. Voy a tratar de usar 5 minutos para explicarte una verdad, pero si lo entendiéramos, estaríamos muy lejos de la fornicación. Nos dice que fuimos comprados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién fue comprado por la sangre de Jesucristo? Levante su mano. ¿Fuiste comprado por la sangre de Jesucristo? Bien. Entonces, la consecuencia lógica es que le perteneces a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La consecuencia lógica es que tu cuerpo ya no es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Por lo tanto, Jesucristo tiene derecho sobre tu cuerpo y no tú. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Te voy a poner este ejemplo. Este es el púlpito que usa el hermano Juan Carlos Mora los domingos para predicar la palabra. No es mío, pero le pertenece a la iglesia, pero le pertenece a esta iglesia. ¿Bien? Te lo encargo. Te presto mi púlpito, te lo encargo para que me lo cuides. No es tuyo, tampoco es mío, pero te lo doy. Pero, pues, es algo que no sirve y que se usa para el servicio de Dios. Imagínate que tienes una carnicería y que se te ocurre venirte aquí a picar unos bisteces. O bueno, pues, ¿qué te parece si picamos aquí unas papas o unos tomates? Dime una cosa, ¿crees que se esté respetando este mueble? No es nada, aquí no creemos en que, sin embargo, pues no es tuyo, es de esta iglesia, merece un respeto, ¿verdad? Bien, tú me acabas de decir que tu cuerpo es tuyo. Este mundo dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Sobre todo en las iglesias cristianas actuales, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Un noviazgo, piquito nomás. El cuerpo no es tuyo, el cuerpo es de Dios. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es una relación sexual ilícita. Tendríamos que entender qué es lo lícito. ¿El sexo Dios lo hizo? ¿O la relación entre un hombre y una mujer? Y cuando me refiero al sexo, amados, me refiero no solamente al acto de estar en una relación íntima, en una cama, un hombre y una mujer. Hay situaciones que preparan para una relación sexual, como las caricias y como los besos. Discúlpenme, a lo mejor es un tema incómodo, yo sí quiero tocarlo, porque tú tienes hijos y tienes nietos. Y hoy, en nuestros días, se le dice a los jóvenes que pueden tener novia, con tal que sea cristiana, que te bese, que tú la beses, que la toques, que ella te toque. Si se les chispoteó y fornican, pues que se casen, al fin son cristianos. Amado, eso está fuera de la voluntad de Dios, completamente. Si tú dices, Jesucristo me compró, ¿quién eres tú para decidir sobre el cuerpo que le pertenece a Jesucristo? ¿Sí me explico? Y la voluntad de Jesucristo es que guardes ese cuerpo limpio de toda impureza hasta el día que llegues a un altar y se lo entregues a una persona que lo ame de todo corazón.
Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí la comprendemos o no la comprendemos? Bien, en nuestros días eso está completamente distorsionado. No, a ver, ¿dónde dice la Biblia que no se puede tener novios? No, la Biblia no dice nada de eso, porque estaba claro que no se puede. Estaba clarísimo que, o sea, con mencionar la fornicación es argumento suficiente como para que las parejas no anden ahí en el cine dándose sus besitos y acariciándose y abrazándose y metiendo la mano más de la cuenta donde no deberían. ¿Sí me explico? Perdón que sea tan enfático. Tú tienes hijos, tienes nietos o eres joven. Amado, sacúdete las tradiciones de este mundo. El noviazgo es fornicación. Bien, ahora bien, vuelvo al ejemplo de esta iglesia. Esta iglesia se pasó por alto las instrucciones básicas acerca de la fornicación. Inclusive se pasó por alto las instrucciones básicas acerca del pecado. Dios tiene una forma de corregir el pecado dentro de la iglesia. ¿Sabemos cómo es? A ver, ¿alguien me puede levantar su mano y decirme cómo se debe de corregir el pecado dentro de la iglesia? ¿Perdón? Esa es la última opción, pero sí. ¿Perdón? Arrepintiéndose. Sí, por supuesto. Les voy a dar una ayudadita. Mateo 18, versículo 15. Mateo 18 tiene una instrucción acerca de qué se tiene que hacer cuando hay pecado en la iglesia. Esto es básico, son las palabras del Señor Jesucristo. Es imposible que a esta iglesia no se le haya enseñado esto. Decía, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que nos dice el primer pasaje? Tú ves pecado, puede ser contra ti o puede ser alguien que está pecando. Viste a dos personitas y una de ellas es cristiana y las viste ahí abrazándose y besándose en la esquina. Bien, tu deber, si eres cristiano, tu deber si levantaste la mano hace ratito, es ir con esa persona y decirle, ¿estás casada? No, estás pecando. Te tienes que arrepentir, te tienes que apartar. Ese es deber santo y sagrado de todas las personas, no de los pastores. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Eso sería esta instrucción. Sigue diciendo, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, hay 3 formas. Una se lo dices tú solo. Si te oye y se arrepiente y se aparta, qué bien. Si no te oye, vas tú y tomas a 2 y le haces ver que está haciendo algo que deshonra a Dios y que se tiene que arrepentir. Y si no hace caso, entonces se lo dices hasta las autoridades de la iglesia. Las autoridades de la iglesia hablan con ella. Y si no hace caso, entonces en la iglesia se le dice, esta persona que se le tenía por hermano, no es hermano porque está practicando un pecado de fornicación. ¿Sí? ¿Sí estamos o no estamos? ¡Wow! ¡Qué duro! Espérame. Es el Señor Jesucristo, es el que dio la vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No son reflexiones de un pastor que conozcas, que viste en un video. Son las palabras del Hijo de Dios. Es más, pon el versículo 18 si eres tan amable, hermano. El que sigue. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se refiere? A que si la iglesia tiene por impío y pecador a alguien que no se quiso arrepentir aplicando este procedimiento, en el cielo lo van a tener por impío y pecador. ¿Sí me explico? O sea, no va a poder decir, Señor, es que yo confío en tu gracia, ellos no me entendieron. El Señor le va a decir, ellos eran mi iglesia.
te llamaron a que te arrepintieras y no quisiste hacer caso. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Sí comprendemos eso? Qué importante es entender eso. Bueno, en fin, yo solo te estoy relatando lo que esta iglesia tenía que tener claro. ¿Sí? ¿Qué más? La fornicación, ellos tenían claro, y mira, la Biblia es rica en expresiones de este tipo. La fornicación, o sea, cuando una persona practica un pecado como este, ocupa de un remedio radical. Es más, no te estoy diciendo con esto que un cristiano no pudiera cometer un pecado de fornicación. Sí se puede, claro que sí. Comete un pecado de fornicación, lo ve su hermano, lo reprende, el hermano se arrepiente. ¿Qué dice Mateo 18? Ganaste a tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, verdad? Se levantó de su pecado, lo restauró la iglesia, lo ministraron. Ahí está, hermano, pero sigue cometiendo el pecado. No se arrepiente, sigue con la novia, sigue con el novio, sigue con esa conducta desordenada, cualquiera que sea. Que la Biblia dice, se necesita un remedio radical. Este pasaje es uno de los pasajes más duros de la Escritura. Por eso estoy así como que despacito, para que tú puedas comprender lo que Dios quiere transmitirle a esta iglesia. En la iglesia de Corinto se dio un caso de fornicación, y era un caso de fornicación un tanto especial. Había un caso de incesto, esto es, alguien tenía la mujer de su padre. O sea, al parecer no era su madre, sino era como su madrastra. ¿Sí? Pero ahí estaba, era hermano. Lo tenían por cristiano. Llegaba a las reuniones. Todos sabían. Tan sabían. Imagínate en los tiempos del apóstol Pablo donde no había internet. O sea, no podías mandarle un WhatsApp a Pablo que estaba en Pérgamo o en Éfeso para decirle, hermano, ¿qué crees? No. Tardaba semanas o a veces meses en que se enteraran de las cosas. No había teléfono, no había email, ni telégrafo. O sea, aquí está la cartita y llévesela. Meses. Y llega a oídos del apóstol Pablo. Te aseguro que llegó a oídos de toda la iglesia. ¿Sí me explico? Todos lo sabían y no hicieron nada. Pablo les escribe esto, dice, la fornicación necesita un remedio radical. Primera de Corintios 5, versículo del 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los idólatras, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Estás diciendo, si tú tienes un patrón que es adúltero, pero es inconverso, pues ni modo que te vayas que le exijas que deje, que se convierta para que tú trabajes con él. No vas a poder hacer eso. Pero sí dice el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y la instrucción es clara, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, se refiere a la iglesia, a los que están fuera de la iglesia, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa es la expresión que ocupa, ¿no? De un fornicario que ya había sido advertido por varias personas. Ahí seguía. La instrucción del apóstol es fuera. No le permitan congregarse, prohibido sentarse a comer con él, no lo puedes invitar a tu casa, no puedes ir a su casa. Que entienda que se reprueba completamente su actitud. ¿Ok? Algunos, wow, qué duro, amado. Entendamos una cosa, el que murió por nosotros, murió para salvarnos de nuestros pecados, no para dejarnos en ellos.
¿Cuántos creen que Jesucristo tiene el poder para rescatarnos de la fornicación? Yo te doy testimonio, a mí Jesucristo me rescató de la fornicación y de otros muchos pecados. Y tiene poder para rescatar a cualquiera que está en el pecado. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén en eso? Entonces, cualquier idea contraria, pues es completamente contraria a la voluntad de Dios. Ahora bien, Dios espera una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la Escritura dice que Jesucristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, que no tenga de qué avergonzarse. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bien, la fornicación siempre se asocia con impureza, con maldad, con pues algo completamente desagradable al Señor. Ahora bien, en ese contexto, este hermano ya nos dio una clase de fornicación, estábamos hablando de una iglesia. No, te lo digo para que tú entiendas lo que el Señor le reprocha. Esta iglesia no estaba ignorante de lo que Dios quería de ella. Sabían que Jesucristo había muerto por ellos. Y lo dice la misma carta. Si tú la lees así despacito y a profundidad, sabían que Jesucristo había muerto por ellos, por sus pecados. Tenían esa doctrina clara. Pero tenían también la doctrina clara. Tienen que reprobar el pecado. Ahora bien, en ese contexto, tienen a una maestra del mal, tolerada entre ellos. Dice Apocalipsis 2, versículo 20. Ahora empecé al revés, hablando de lo que Dios le reprocha y no de lo que Dios le reconoce. Ahorita te explico, o vas a entender cuando pongamos juntas todas las dos enseñanzas. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, a diferencia de las iglesias que hemos visto anteriormente, por ejemplo, si tú veías que Esmirna estaba en medio del trono de Satanás, o sea, ese lugar donde había idolatría, y donde el riesgo estaba fuera de la iglesia, o en el mismo Pérgamo, en donde las doctrinas empezaban a venir de fuera de la iglesia e influenciar a la iglesia. Esta iglesia tenía en su interior a una persona que estaba enseñando a la iglesia a desobedecer a Dios. Así, un miembro de la iglesia, que por cierto ese nombre Jezabel tendría que ser definitivamente una metáfora, porque bueno, Jezabel es una mujer que aparece en el Antiguo Testamento, una mujer que se le relaciona con la hechicería, con la brujería, y que precisamente le enseñó al pueblo de Israel a ir hacia la idolatría o hacia la fornicación. Y vamos, pues es muy difícil que alguna persona le enseñara o más bien le pusiera a sus hijos, a su hija, el nombre de Jezabel. O sea, sería imposible, ¿sí me entiendes? Entonces, bien, esta mujer estaba ahí en medio de la iglesia y enseñaba o daba una cierta doctrina que hacía que las personas fueran ligeras en cuanto a la fornicación, en cuanto a los ídolos. O sea, que se sacrificaba a los ídolos, la gente hacía banquetes y los cristianos tenían la libertad de ir a comer las cosas que se le ofrecían al ídolo, o bien tenían la libertad de participar en fiestas paganas, en situaciones pues de fornicación. Ok, ¿cómo lo haría? Pues normalmente no dice la Escritura si era una mujer que se paraba en el púlpito y les enseñaba, o era una mujer que se le tenía respeto, a la que todos acudían y le pedían un consejo. No dice eso la Escritura. Sin embargo, lo que sí dice es que esa mujer tenía cierta autoridad y enseñaba. Entonces, pues imagínate, hoy es que me siento mal porque aquí mi patrón o los de mi gremio están haciendo estas cosas, y decía, no, espérate, no estamos
bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esa clase de doctrinas, amados, son más viejas de lo que tú crees y están metidas en las iglesias hasta el día de hoy. No, no te preocupes. Jesucristo murió por ti. Ya ahorita ya no estás bajo la ley, ya estás bajo la gracia. Come con libertad. Había otra clase de ideas, sobre todo en los gnósticos, pensando que el espíritu y el cuerpo estaban separados. Que el espíritu es puro y que el cuerpo es impuro. Y que no había problema, ¿verdad? Si tú fornicabas con tu cuerpo, porque al final de cuentas tu espíritu ya había sido limpiado por el Señor Jesucristo. Entonces, esa clase de doctrina, cualquiera que usaran, ya sea que se enseñara desde el púlpito o que se enseñara en forma de consejería, le daba a la iglesia una libertad de correr hacia la fornicación. No hay nada malo. Hoy tú puedes ver, por ejemplo, en las iglesias, no, va a tener novia, está bien, con tal que sea cristiana, ¿verdad? Ya están los dos, besándose, abrazándose, tocándose, par de fornicarios. Pero como los dos son cristianos, pues no pasa nada, ¿verdad? Y la iglesia lo justifica. Amados, ¿qué es lo que le reprocha a Dios a esta iglesia? Su tolerancia. O sea, hay una tolerancia de dos cosas, de la doctrina misma, de lo que estaban haciendo, pero sobre todas las cosas Dios pone su dedo y señala, ustedes están permitiendo que una mujer, que por cierto estaba prohibido, y está prohibido hasta el día de hoy, no sé si lo sepas, pero si no te lo notifico con la Biblia. Hermano, si me haces favor de poner 1 Timoteo 2, versículo 12. Amado, las pastoras no existen. Yo sé que esto duele mucho. Yo sé que esto suena chocante. Yo sé que no agrada. Pero la palabra de Dios por encima de la palabra de cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras de Jesucristo, las palabras de sus apóstoles por encima de los razonamientos, filosofías y doctrinas de cualquier iglesia. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Vamos a ser juzgados por sus palabras, no por las palabras de alguien aquí, sino por las de Él. Y esa palabra dice clarito, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es lo que dice el apóstol. O sea, una pastora no hay. No te estoy diciendo que las mujeres no puedan predicar el evangelio a otras mujeres o que puedan predicar el evangelio. Sin embargo, que una mujer se ponga como pastora a permitir conductas en la iglesia, bueno, de entrada no puede tener autoridad para dar permisos o prohibir, de acuerdo con la Escritura. Y dos, lo que estaba permitiendo estaba completamente fuera del lugar y de la voluntad de Dios. ¿Sí entendemos? Bien. Y Dios le reclama a esta iglesia, ustedes la tienen ahí, saben que está ahí, la toleran, y estoy muy molesto con lo que estoy viendo. Y amado, aquí es donde yo paso. No, va a decir, hermano, ahora sí le empezó todo al revés la carta. No, porque en otras ocasiones te he presentado cómo el Señor se presenta a la iglesia. Ahorita ya vamos casi al final de mi mensaje. Y tomo la ocasión para presentarte cómo el Señor se le presenta a esta iglesia. El Señor a esta iglesia se le presenta muy indignado, muy molesto por su tolerancia hacia el pecado. Dice Apocalipsis 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Las semanas pasadas habíamos visto cómo se le presenta a la iglesia de Éfeso, como aquel que tiene los candeleros en su mano. Cómo se le presentó a Esmirna, como el que es primero y postrero, o sea, el que habita desde la eternidad hasta la eternidad. Cómo se le presentó a Pérgamo, como el que tiene la espada de dos filos en su boca, ¿verdad? Ahora se presenta diferente.
y utiliza metáforas, 3 metáforas fuertísimas. La primera, no se presenta como el Hijo del Hombre. Hay una gran diferencia entre la expresión el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre se ocupa en la Escritura para que nosotros podamos entender que Jesucristo se identifica con nosotros, que se identifica con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades, que las entiende, que murió por nosotros, que siente compasión. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Que caminó entre nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la expresión Hijo de Hombre. Jesucristo la usa para sí mismo, pero no es esa la expresión, sino es el Hijo de Dios. La única vez que aparece en Apocalipsis y que transmite una idea completamente diferente. Transmite la idea de la deidad de Dios, del poder de Dios, de su autoridad y de su cetro de justicia. Como diciendo, mira, pon atención, no te está escribiendo un cuate, te está escribiendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está centrado en el trono, el que está a la diestra del Padre, el que va a juzgar a las naciones. Ese es el que te está escribiendo, el que aquel delante del cual se va a doblar toda rodilla. Esa es la idea. O sea, esa es la idea, el Hijo de Dios. Ahora bien, utiliza una segunda metáfora, dice, el que tiene ojos como llama de fuego. La semana pasada yo les encargué una tarea preciosa, ojalá la hayas hecho. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 14 en adelante, hay una descripción de Jesucristo con los términos con los que se le presenta a la iglesia. Y uno de los que aparece ahí es precisamente que tiene esa mirada, esos ojos como llama de fuego. Ok, ¿qué es lo que está queriendo decir? Mira, lo que está queriendo transmitir es esa metáfora, es que delante de los ojos de Dios, de hecho en este mismo pasaje de la carta viene, delante de los ojos de Dios no hay nada escondido. Dios lo ve todo con su visión penetrante, que tú sabes que Dios escudriña la mente, escudriña el corazón, ¿verdad? Pero utiliza el término fuego, porque el fuego destruye todo lo que se opone. Mira, si tú pones, por ejemplo, si tú te vas a ver un incendio forestal, te vas a dar cuenta cómo va avanzando. Y no sé, se le atraviesan árboles y los consume, pastizales y los consume, y llega a una casa de madera, también se la lleva, y avanza con fuerza, y todo lo que tiene frente a él lo consume. ¿Sí, verdad? Bien, la idea es la siguiente, o sea, no hay máscara que le podamos poner a Dios, detrás de la cual queramos escondernos, que Dios no descubra lo que hay, y no consuma lo que hay detrás de lo que ven, de lo que le presentamos a Dios como cara. Amados, o sea, la metáfora es fuertísima, porque les está diciendo hipócritas, escúchenlo bien, les está diciendo, ustedes son unos hipócritas, que se están escondiendo detrás de una máscara, yo ya lo vi, y lo voy a juzgar y lo voy a consumir. Pero la tercera de las metáforas es aún más fuerte. Dice, y los pies semejantes al bronce bruñido. Amado, los pies de Dios simbolizan juicio. Dice el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, ¿dónde? Por estrado de tus pies. No solo es la única parte en donde se dice, bueno, Dios los va, Dios los va a poner bajo la autoridad de Jesucristo, bajo sus pies, lo cual es una humillación. Pero no solo es una humillación, simboliza el juicio divino. Dice, fíjate, se pone como un bronce reluciente, lo bruñido es reluciente, comparado con la impureza del pecado que está viendo. Simboliza
el juicio divino y la ira de Dios. Y te lo pongo como ejemplo en el pasaje de Apocalipsis 19, versículo número 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿De quién está hablando, perdón? De Jesucristo. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sabes cuál era el lagar? El lagar era como una tina muy grande en donde se echaban las uvas y donde las doncellas se metían a pisar las uvas, ¿verdad? Así no era un molino humano en donde se metían y pisaban las uvas y las aplastaban y sacaban la uva. Bien, lo que está diciendo es que Dios en su juicio ha de aplastar a sus adversarios. Wow, pero recordemos, se lo está diciendo una iglesia. Ojo, amados, pongan atención. Se lo está diciendo a una iglesia cristiana. Le está diciendo a una iglesia cristiana, estoy viendo la máscara que me estás poniendo. Estoy viendo tu hipocresía. Voy a acabar y voy a consumir con tu hipocresía, con mi autoridad. No estás respetando mi autoridad, pero se presenta como hijo de Dios. Y te voy a juzgar. Desde la presentación, amado. No se lo está diciendo a unos inconversos de una cantina. Se los está diciendo a aquellos que dicen amarlo, a aquellos que le dicen hijo de Dios, a aquellos que le dicen padre o salvador. Wow, el mensaje es fuertísimo. ¿Sí me entiendes? O sea, imagínate que tú y yo estamos adorándolo en la mañana. Un domingo, Señor, bendito seas, alabado sea tu nombre, te amo. Y de repente el Espíritu te dijera, quítate la máscara. Estoy indignado contigo porque no has hecho mi voluntad, porque no te has arrepentido y te voy a juzgar. Wow. ¿Sí me entiendes la reacción? ¿Imaginas la presentación de la carta delante de la iglesia? Bueno, pues esperábamos una palabra de consuelo y mira lo durísimo de la palabra. Bien, ¿qué les está queriendo decir? O sea, solo para que quede bien claro. O sea, les está queriendo transmitir un mensaje, está queriendo poner un temor en su corazón. Les está hablando con tal fuerza cual no le habló Jesucristo a los pecadores. Escúchalo bien. A los pecadores, a los publicanos, a las rameras. Jesucristo les dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, ¿verdad? Les explicó con ternura del cielo y del infierno, con paciencia, les habló del pecado, pero aquí a una iglesia cristiana está hablando durísimo, por una razón, porque ya conocían la verdad, la estaban pasando por alto, la estaban ignorando, le estaban presentando una máscara, y Dios no estaba dispuesto a tolerar esa situación. Hebreos 10 dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese era el caso de esta iglesia. Esta iglesia sabía que Jesucristo era su Salvador. Esta iglesia sabía que tenía que vivir en santidad. Esta iglesia sabía que tenía que hacer con el pecado. Sin embargo, llegó alguien que les habló bonito y se fueron a hacer su propia voluntad. Y la ira, o sea, la amenaza es, la ira de Dios está sobre ustedes. Ahora bien, un par de verdades más solamente. ¿Cuál era el contexto en el que estaba esta iglesia? Fíjate, no voy a hablarte demasiado porque de ella, solamente quiero decirte algunas cosas. Es una iglesia pequeña, ubicada, o más bien es una ciudad pequeña, ubicada en un valle. Es famosa esta ciudad, Tiatira, porque estaba en un valle que estaba casi para llegar a Pérgamo. Pérgamo era la capital de esas ciudades de Asia Menor. Entonces, para conquistar Pérgamo siempre tenían que atacar Tiatira.
Era una ciudad acostumbrada a batallas y reconstrucciones, batallas y reconstrucciones. De hecho, cuando los de Pérgamo veían que Tiatira estaba siendo atacada, pues ya se ponían en guardia, porque ya sabían que bueno, que el peligro estaba cerca. Yo te decía que en esa iglesia hay alguna influencia del apóstol Pablo, porque en el capítulo 16 de Hechos aparece una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, a la cual definitivamente el apóstol le predicó, tuvo cierta influencia sobre ella, se dice que creyó ella con toda su casa, inclusive algunos piensan que fue la primera convertida de toda Europa, esa mujer llamada Lidia. Bien, había un contexto especial en particular en esta iglesia. En esta iglesia no había el gran templo de nadie. O sea, no era famosa por sus templos como las otras ciudades. No había una gran presión. No, bueno, no es que si no te arrodillabas ante Diana te mataban, o que si no lo hacías ante Esculapio o ante quien las deidades paganas de las que te he estado hablando las anteriores veces. No era así. Había una aparente calma en esa ciudad. Sin embargo, la ciudad estaba organizada de cierta forma. O sea, para tú poder trabajar, si eras pescador, tenías que pertenecer al gremio de los pescadores. Si eras constructor, tenías que afiliarte al gremio de los constructores. Si eras, no sé, cualquiera que fuera la profesión, estaban organizados en gremios. Y cada gremio tenía su dios. Pequeños diosesitos. Nada relevante. Pero la situación era la siguiente. Si no adorabas al Dios, no tenías trabajo. ¿Así? Si tú no adorabas al Dios, si tú no participabas de lo que se le ofrecía a ese Dios, no tenías trabajo. Bien. De ahí que surge toda esa situación de, bueno, pues es que mira, si no me dan trabajo, se da la oportunidad de que esta mujer Jezabel, ¿verdad? Aconseje, ¿no? No faltó el cristiano que llegara a decir, pues es que pues me voy a quedar sin trabajo. No te preocupes, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Vete a comer con ellos. Oye, pero es que aparte hacen este ritual y hacen su orgía. Tu cuerpo está separado de tu espíritu. Tú come y participa de esas cosas. En fin, eso originó un completo desorden en esta iglesia. Por cobardías, quizá por no padecer, ¿verdad? Aquí, es más, se parece más a lo que vivimos actualmente. Hoy no te van a llevar a la hoguera. Hoy no te van a linchar públicamente. Hoy simplemente te van a rechazar. Hoy simplemente te van a decir, pues si usted no toma y no puede comer con nuestros clientes, no nos sirve. Si usted no puede estar en la posada de fin de año, ¿sabe qué? No es política de esta empresa. Aquí no tenemos trabajo para puritanos, para exagerados, en fin. Se parece más a lo que se vive hoy en día. Y tú ves que la iglesia del día de hoy ha sucumbido ante esto. O sea, hoy la iglesia tiene completa libertad de participar de pecados que están reprobados, pero que son socialmente aceptados. Y eso pasaba en ese tiempo. La iglesia no corría el riesgo de morir mártir, simplemente corría el riesgo de no tener trabajo. Y la cobardía, el miedo les llevaba a buscar una solución doctrinal y por lo tanto ir a pecar. ¿Sí comprendemos? Bien, se parece más a lo que nos presiona hoy en día. Bien, para terminar quiero decirte por qué digo que era una iglesia hipócrita. Quiero que quede claro. Dice Apocalipsis 2, versículo 19. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Wow, suena bien, ¿no? ¿Suena piadoso o no suena piadoso? Dime la verdad. ¿Sí o no? Sí. Mucho amor,
mucho servicio, mucha perseverancia, mucha fe, era abundante. Dice, y obras, las obras más recientes, mayores de las que se veían antes. O sea, había bastantes obras. Es probable que incrementara el número de miembros, es probable que se viera misericordia, es probable que se viera comunión entre los hermanos, es probable que en eso fueran muy ricos, que se sirvieran. Fíjate, no es la iglesia de Éfeso a la que Dios le está reclamando, no tienes amor. No, a esta sí le está diciendo, sí hay amor, sí se aman, sí se procuran, sí se enferman y sí se visitan. Hay hambrientos y sí se comparten. Entonces, qué engañoso, ¿no? Mira, se parece a los centros evangélicos actuales, en donde tú llegas y eres brother inmediatamente, el convivio inmediatamente, mucha convivencia, mucho estar juntos, mucha obra de evangelismo. Vente, brother, tú vas a ser líder, tú vas a hacer retiro, estás aquí, está con nosotros, con mucha comida, mucha situación de ese tipo. Pero amado, ese amor que Dios le está reconociendo no era suficiente como para que Dios dejara de estar indignado y le amenazara de juicio. Por eso lo puse hasta lo último, porque si no nos vamos con la finta. O sea, ese amor, pues todo está bien, o sea, aquí hay amor, aquí hay obra, aquí se predica, aquí se hace el bien, aquí hay servicio, aquí hay fe, ya somos más, están llegando más personas a la iglesia. Dios les dice, yo veo la máscara detrás de la que te escondes. Por eso le dice, mis ojos como llama de fuego. Aquí hay algo que me desagrada. A mí me desagrada el pecado, me desagrada la fornicación. Tú no la estás corrigiendo. Y todas esas obras, dime una cosa. Imagínate una persona que pone un asilo de ancianos, una casa hogar, y que durante 35 años, como marido, como esposo de los buenos, alimentándolas a las dos, zapatitos, todo lo que les haga falta a las dos. Se oye bien, ¿no? Pregúntale a la sociedad, oye, ¿cómo ves? ¿Merece el cielo este hombre? Pues claro que sí. Está bien. Pequeño detalle. Es narco. ¿No? Pues no. Ok. Por muchas buenas obras que pueda tener una iglesia y por mucho amor que pueda tener una iglesia, ¿qué dice la palabra? Sin santidad, nadie verá al Señor. Y Dios le dice a esta iglesia, habrá mucho amor, habrá muchas obras, habrá muchas cosas, pero ustedes toleran el pecado. Ustedes no son radicales con el pecado. Ustedes no son celosos por honrar mi nombre. Eso no sirve para nada. Y lo vamos a ver la próxima semana. Todos los juicios con los cuales Dios les amenaza que le van a venir a esa iglesia, porque muchas obras, muchas cosas, mucho amor, mucha coinonía, mucho lo que tú quieras, pero tolerantes con el pecado. Entonces, amados, apliquemos esto a nuestras vidas. A lo mejor algunos ya alcanzamos la salvación, a lo mejor no nos la estamos buscando, y creo que hay una aplicación para cada uno de nosotros. De verdad te lo digo. Sí, nosotros podemos ser esa iglesia, amado. Que bueno, que sabemos que tenemos que amar, es fácil, pues hacer misericordia, ayudar, amar, echar un aventón a alguien necesitado, podemos hacer eso, está bien. Pero cuando vemos el pecado, cuando lo tenemos enfrente, ¿qué hacemos? Lloramos, o sea, tenemos claro que esa persona que está pecando se va
perder eternamente, se va al infierno, va a arder en las llamas eternas del fuego. Lo tenemos claro. Nos lleva eso a llorar, a pedirle a Dios perdón, misericordia por esa persona. Nos lleva a hablarle y decirle, amado, te vas a perder. O somos así como medio ligerones y, no, pues bueno, estamos en la gracia y está mal instruido el brother o la sister. ¿Qué actitud es la que tenemos cuando tenemos el pecado frente a nosotros? Amado, o a lo mejor pensemos en ti como un padre de familia. Tú estás buscando de Dios y yo sé que sí. Y yo sé que el Espíritu Santo te está trayendo. Y yo sé que tú quieres hacer el bien. Pero tenemos hijos. Y nuestros hijos a veces tienen malas actitudes. Se les sale una mentira. O traen en su corazón el deseo de fornicar. ¿Qué haces? Le das chance de que le siga, lo corriges con amor, le lloras delante de Dios para que como Job, no sé si has leído el libro de Job, pero Job se derramaba delante de Dios ofreciendo sacrificios por sus hijos a cada rato. No sea que hayan pecado. Y es tu corazón como el de Job, pendiente de que tus hijos no cometan pecado, no cometan fornicación. O bueno, no, pues ya crecerán, ya cuando tengan 20 años se va a hacer una campaña en la iglesia y ahí el Señor los va a tocar y van a aceptar a Cristo en su corazón. O sea, qué romántico y qué ridículo. Porque no es así como Dios va a salvar a nuestros hijos. Dios quiere que los padres instruyan al hijo en su camino. ¿Cuántos dicen amén? Los padres somos los primeros que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no ofender a Dios, a cuidar sus conversaciones. Claro, no te estoy diciendo que a palos, con amor, como el Señor Jesucristo, sentándolos en nuestras piernas, hablándoles con ternura, pero firmes contra el pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tan firmes somos nosotros? Tú, amado, en tu propia vida. O sea, dices, bueno, está bien, yo que soy cristiano, quiero ayudar, voy a hacer una despensa, está bien, pero espérate. Te pongo el dedo sobre la llaga y lo hago con mucho respeto, con un pecado, el pecado de la fornicación. Ese pecado. Yo no soy fornicario. No, a lo mejor no. No eres el que se va a meter al motel con una mujer que no sea tu esposa. Está bien. Pero ¿qué tal eres cuando tienes a otra persona? ¿Eres casado o no casado? Pero eres coquetón o coquetona. Te gusta sonreír y sacar la sonrisa y encontrar así como que, pues, que será, no será. Cuando no tienes realmente planes de agradar a Dios haciendo lo que debes de hacer. Amado, despertando sentimientos, considerando posibilidades. Una vez te lo digo, y una vez en esta iglesia, una persona me dijo que por qué los jóvenes no podían tener novia, ¿por qué no? ¿Por qué? Como si fuera una exageración, los pastores. O sea, la fornicación habitaba en el corazón de la pregunta, de la persona que hizo esta pregunta. O sea, con ganas de, en lugar de estar deseosos de agradar a Dios, algunos corazones están deseosos de sacarle la vuelta al mandamiento para poder desobedecer a Dios sin sentirse mal. Amados, ¿qué tan radicales somos contra el pecado? ¿Qué tan radicales somos? O sea, y ahí es donde, si tú quieres entender bien ese pasaje que dice que Dios está airado con el impío todos los días. A lo mejor después de entender eso lo entiendes, o sea, porque el impío, el que no quiere obedecer a Dios, se la pasa justificando su forma de actuar. No, todos lo hacen. No, mi mamá tiene la culpa, por eso estoy amargada. Es mi cuñado el que tiene la culpa, por eso estoy amargada. O sea, Dios está indignado porque Dios trata de persuadirle de que está mal, que se arrepienta, y está ahí queriendo justificarse. Dios está irado con el pecado, no le agrada. O sea, quiere salvar al pecador, quiere limpiarlo. Y amado, te lo digo con toda libertad, Dios quiere salvarte. Dios murió por ti, el Señor Jesucristo murió por ti. Pero amado, si tú te aferras al pecado, vas a perecer eternamente. Te lo digo con todo respeto y con todo amor. Jesucristo habrá muerto por ti, pero tú quieres seguir fumando, mintiendo,
haciendo tranzas en tu negocio, guardando rencores. No te lo deseo, pero te lo profetizo y con temor de Dios. Si tú sigues ahí aferrado y queriendo justificar, en lugar de doblarte y decir, Señor, tienes razón, soy un pecador, necesito que me perdones, que me limpies, que me salves, que me endereces. En lugar de andar queriendo decir, no, todos somos iguales, no, es que este hermano es muy serio, muy así, allá yo ya acepté a Cristo, yo ya era hermana. O sea, no le saques la vuelta, porque no son los ojos de un hombre los que están sobre ti. Lo digo, amado, hoy en la mañana que oraba esta enseñanza, sentí los ojos de Dios como llama ardiendo. Y yo dije, wow, Señor, enséñanos a cada uno de nosotros a mirar esa mirada como llama ardiendo. O sea, a fuerza queremos ver el lado misericordioso de Cristo. La Biblia dice, mira la bondad y mira la severidad. Mira las dos cosas. Y por un momento voltea a ese que tiene los ojos como llama ardiendo. Y sé honesto contigo mismo y dice, Señor, ¿qué tú ves en mí? ¿Ves a una persona que está queriendo justificar sus pecados escondidos, queriéndote tapar o queriendo presentar una cara? ¿O ves a alguien que es completamente sincero y se deja redarguir y convencer y llevar al arrepentimiento? ¿Qué ves? Sabe, amado, te lo digo en serio, ojalá que el Espíritu me ayude a que tú entiendas esto. Es difícil de describir con palabras. Pero si tú un momentito, ¿has visto? Cuando alguien te mira te incomoda, ¿sí o no? Si a lo mejor tú estás aquí ahorita parado. Si estuviera alguien, estás viendo esta enseñanza, pero si estuviera alguien de ahí de un lado clavándote la mirada, tú te sentirías incómodo y dices, bueno, ¿quién me ve? ¿Sí o no? Ok. Pero si el que te ve tiene la mirada de fuego ardiente, indignado, molesto, descubriendo todo lo que has hecho a escondidas, te mira con tal fuerza, o sea, y se detiene, te mira pero se detiene, porque esa es la palabra que le da a esa iglesia. O sea, lo mira con indignación y le llama al arrepentimiento, pero no le está destruyendo en ese momento. Pero le está diciendo, ¿sabes qué? Si esto no cambia, voy a dejar ir el fuego y te voy a consumir. Yo no sé si alguna vez te has visto así. Amado, ojalá que el Espíritu Santo te ayude. Un día me dijo un señor, y me gusta repetir este ejemplo, un día me dijo un señor, yo sé que Dios es real, porque era un impío, pero yo sé que Dios es real porque le dije, Señor, quítame el alcohol. Ok, esa misma noche se soñó en el infierno. No volvió a tomar una gota de alcohol. Porque le vino un temor tan fuerte al ver el juicio divino que dijo, no, yo no voy a jugar con Dios. Y amado, yo no sé si tú en un momento has dicho, bueno, pues cierto, el Dios al que me acerco es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Es fuego consumidor. Que sea un Dios lleno de gracia. Y de verdad, eso nadie lo quita cuando dicen amén. O sea, eso es real. Pero ese mismo Dios que es fuego consumidor sigue aborreciendo el pecado. Y si tú lo dejas en tu vida o tú lo consientes, ese Dios que es fuego consumidor no te mira con esos ojos de compasión, sino te mira con esos ojos de conozco lo que está ahí, conozco que lo permites, no me agrada, y si no te arrepientes, te voy a juzgar. ¿Sí me explico? Ojalá, amado, ojalá que el Señor... Y de verdad no vine a contarte una historia de terror. Te leí Apocalipsis, ¿eh? ¿Sí estamos o no estamos? Yo no vine a contarte nada que no esté en la Biblia. No vine a establecer nada que no esté en la Escritura.
pero aplícatelo. O sea, amado, por favor, haz una revisión de tus hechos. A ver, la semana pasada mis hijos estaban aquí diciéndose mentiras, estaban diciendo cosas y yo, chiquitos, y no hice nada y los dejé. No hice nada en mi casa para corregir el pecado, ahí lo dejé. Y luego se dicen, Señor, por favor bendice mi casa, por favor cuida a mis hijos. ¿No has sentido como que esa oración no va? Como que no entra en el cielo. ¿Por qué? Porque no hice nada para corregir el pecado. ¿Sí? ¿Dónde está mi celo por mi Dios? A ver, y no te estoy diciendo que corras y destruyas a tus hijos, jamás. Corre a corregirlos, corre a enseñarlos, corre a estorbarlos a pecar contra Dios. ¿Sí me explico? O para con tu propia situación personal. Amado, aprende a ver, o sea, Dios es misericordioso y Dios perdona el pecado. Claro que sí, Jesucristo murió por eso. Sin embargo, si tú tienes mucha libertad, no pasa nada, no estoy bajo la gracia. Amado, tú deberías tener un gran temor en tu corazón. Porque Dios ve la máscara doctrinal en la cual te escondes para seguir pecando. Oh, yo ya acepté a Cristo, la gracia de Dios está sobre mí. Dios no me ve a mí, Dios ve a Cristo. Ajá, sí, seguro. En tus sueños, Dios no va a ver lo que piensas o lo que haces, sí lo ve. Y Dios te llama pues a que te arrepientas. Amén. Entonces, quiero dejar esta enseñanza hasta aquí. Cerremos los ojos un momentito. Yo sé que está muy molesto esta situación, sin embargo dejemos que el Espíritu nos ministre un momento con este canto. No te pido que lo cantes, te pido que lo escuches. Que el Señor nos conceda a todos, amado, mirar sus ojos como llama de fuego. No para apartarnos de su gracia, no para apartarnos de la iglesia, sino para tener temor respecto del pecado. Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que nos dé testimonio de tu celo, de tu santidad. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas De los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas, para hacer notorio hoy tu nombre a tu pueblo que escogiste hoy. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir
las aguas para hacer notorio hoy tu nombre a tu pueblo que escogiste. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a tener el temor que merece tu grandísimo nombre, Señor. Si de verdad aspiramos a estar un día parados delante de ti, Señor, que la dosis de temor necesaria esté en nuestros corazones para apartarnos de todo pecado, Señor, para arrepentirnos de toda actitud que te ofenda o desagrade, Señor. Que tu Espíritu nos ayude, nos convenza, no solo de pecado, sino de juicio, Señor, como dice la palabra. Que sea tu Espíritu, Señor. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Las puertas de los cielos se abrirán, tu presencia con poder descenderá. Como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio hoy tu nombre a tu pueblo que escogiste hoy. Fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas para hacer notorio hoy tu nombre a tu pueblo que escogiste hoy. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, complete en nuestros corazones la idea del Hijo de Dios. Padre, que no dejemos de ver su amor, pero que lo podamos ver con toda claridad sentado en su trono, juzgando a las naciones, juzgando a la iglesia, juzgando a sus santos. Dice la Escritura: apartadme a mis ungidos, los que hicieron pacto conmigo. Padre, tu Escritura dice que el juicio tuyo empieza por tu casa, Señor. Haz empezar con tus hijos. Y si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador, Señor? Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a ser sobrios y a velar y a mantener fuera de nuestros pensamientos, nuestros corazones, toda sensualidad,
toda doctrina, toda enseñanza, toda idea que lleve o que nos estimule a desobedecer a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. Porque tú has un día de venir a juzgar a tu iglesia, Señor. Tú un día has de venir a ponernos en esa balanza, Señor. Un día has de juzgar entre oveja y oveja. Y distinguirás las que son ovejas de las que son cabritos, Señor. Padre, que la idea completa del Evangelio esté en nuestros corazones, Señor. Si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que haya ese temor en nuestros corazones, Señor, para detenernos de pecar contra ti, para detenernos de obedecerte, Señor, porque tú eres fuego consumidor también, Señor. Y has de venir te has de sentar a juzgarnos, te has de sentar a alabarnos, te has de sentar a refinarnos, Señor. Oh Padre, que podamos ver los ojos, Señor, los ojos como carbones encendidos, la llama de fuego, Señor, descubriendo todo engaño de nuestras mentes, quemando toda máscara, Señor, sacándonos de todo escondrijo donde nos podamos estar escondiendo, Señor, presentando delante de ti o delante de los hombres una falsa piedad, Señor, una piedad no conforme a la que tú quieres, Dios. Que nuestros corazones estén preparados para ese día, Señor. Que nuestros corazones estén listos. Que tu temor nos mantenga despiertos. Que estén agudos nuestros sentidos, Señor. Porque tú has de venir a juzgar a tu iglesia, Señor. Ven tú, Señor. Ven tú y trata con nuestras vidas ahora, Señor. Ven a nuestras vidas, contiende con nosotros. Sácanos de nuestro error, Señor, con tu verdad. Ayúdanos a pararnos por la verdad y a no ser una iglesia como las muchas que te han traicionado, que te han vuelto la espalda, Señor, que han construido su propio camino, Señor. Que no se diga de nosotros que te dimos la espalda y te traicionamos. Sino que tuvimos celo por ti, Señor. Que tuvimos temor de nuestro Dios. Que tú nos refines con fuego, Señor. Templo. せ
ciertamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias, hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará Y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias, hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Qué bueno eres con nosotros, Señor, porque haces escuchar tu voz en nuestros corazones, Dios, y que queremos que esa voz perdure para siempre, Señor, que así como nos has hecho capaces de oír la tierna voz de Cristo, que también podamos tener la libertad de oír la trompeta del Sinaí en nuestros corazones, Señor. Que podamos escuchar con libertad los truenos, los relámpagos y el fuego que vendrán sobre todos aquellos que te han traicionado y han dejado tu camino, Señor. Que nos mantenga sobrio, que nos mantenga fieles, que nos mantenga valientes, Señor. Que nos mantenga humillados y buscando de tu rostro y de tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por cada alma que vino, por tu palabra que es preciosa, que nos da vida, que nos alimenta, que nos prepara para el encuentro contigo en la vida eterna, Señor, que nos santifica, que nos purifica, que nos atalaya, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esta reunión. Que tu Espíritu vaya con cada uno, Señor, en el nombre precioso de Jesús.